Manu-kun y hoy vamos a hablar de Furikuri. Bueno, como les decía recién, vamos a hablar hoy de un anime que se llama Furikuri. Y bueno, es un anime bastante conocido, bastante popular. Es un anime que salió en el año 2000. Y bueno, tengo que explicar un poquitito por qué estoy llegando un poquito tarde con esta review, ¿no? Bueno, como siempre, tengo un mate acá. Bueno, la historia es la siguiente. Yo siempre vi anime, ¿no? Desde muy chico miraba Robotech, por ejemplo, o Cobra, o animes muy viejos, Mazinger Z, por ejemplo. Después ya, bueno, en mi adolescencia, por ahí comencé a mirar un poco más lo que son shonen de pelea, el estilo, bueno, clásico de Dragon Ball, Senseiya, algún Spokon, como por ejemplo Capitán Tsubasa. Incluso ya como empecé a mirar también algún shoujo como Ranma y medio, o del género de Magical Girls como por ejemplo Sailor Moon o no sé, las guerreras mágicas, etc. Pero hubo un momento cuando yo cumplí más o menos los 18, cuando salí de la secundaria, que fue más o menos en el año 2000, o sea, justamente en el 2000 yo cumplí 18, que se terminó un poco esta onda del anime, un poco porque como que empezó a bajar un poquito la calidad, digamos, de los animes que daban en un canal que yo miraba en ese tiempo que se llamaba Magic Kid. Y también porque no llegaban los nuevos animes, así que me empecé a alejar un poquito de esta cultura. Y a mí me pasó, se me pasaron 10 años en los que no vi ninguna serie de anime, ¿no? Desde el año 2000 hasta el 2010 más o menos, o 2009. Yo me acuerdo que sí, lo que hacía era comprar ciertas revistas que, bueno, de las más populares era la Láser, ¿no? Donde nos enterábamos, porque en ese tiempo tampoco había internet, o había, pero era muy básico. Entonces lo que hacíamos, bueno, era mirar este tipo de... bueno, de enterarnos de los nuevos animes que salían. Y yo me acuerdo que yo tenía una que ya no tiene tapa, es esta. Esta revista se llamaba Nuke. Y la primera nota que tenía era sobre Furikuri, ¿no? Y me encantaba. Y incluso este dibujo que van a ver ahí, lo pinté en un cuadro porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Me llamaba mucho la atención este personaje, que bueno, que se llama Haruko. Y me llamaba mucho la atención que tuviera una guitarra, que manejara una moto. Todos los personajes me llamaban mucho la atención. Me gustó mucho cómo era el personaje de Hachi. Y bueno, entonces, bueno, ya hacía muchísimos años había escuchado hablar de este anime. Pero pasó el tiempo, incluso, por ejemplo, clásicos como Evangelion, yo no lo vi en su tiempo. Porque no llegaban. Y otra porque estaba como en un momento en el que no miraba mucho anime. Así que después, en el más o menos 2009 por ahí, conocí una chica que me mostró un anime de un género que posiblemente nunca había visto hasta ese momento, que era gore. Y el anime era Elfen Lied. Ahí fue cuando yo de nuevo me enamoré del género. Y bueno, más o menos en 2010 estaban animes como Death Note, como Soul Eater, Full Metal Alchemist Brotherhood. Incluso tenía alguna de estas revistitas, ¿no? Con Full Metal. Y bueno, y ahí empecé como toda esta movida nuevamente del anime. Pero ese periodo por ahí de anime del 2010 del 2000 al 2010 me había quedado como un poco vacío, ¿no? Y justamente uno de estos animes que me había quedado en el tintero y que recién ahora pude ver es Furikuri. Por eso hoy vamos a hablar de este anime que se llama Furikuri. Y bueno, primero para ponerlos un poquito en contexto, o sea, estaba pensando cómo hablar de este anime. Primero, decirles que el estudio que lo hizo fue Gainax, que es el mismo de Evangelion. Entonces ya tenemos una idea de que esta es una obra realmente épica, una obra que es muy interesante en la animación. Y para todo seguidor del anime, para todo persona que se considere otaku, no le puede faltar haber visto Furikuri.
Como historia, o lo que es el argumento, es muy difícil de explicar, incluso es un poco complicada de entender si se quiere. Pero bueno, trata de un niño, un chico de 12 años que se llama Naota. Naota tiene un hermano que juega al béisbol y que se fue a Estados Unidos a jugar al béisbol. Y tenía una novia. Entonces esa novia, que se llama Mamimi, se hace muy amiga de Naota. Y en cierta manera es como que le tira un poco de onda, pero a la vez es como si extrañara, ¿no?, al hermano, y entonces como que vuelca ese cariño, digamos, en Naota. Bueno, esta chica Mamimi también es un personaje muy interesante. Por lo general pasa mucho tiempo debajo de un puente. Tiene una personalidad interesante. Y bueno, y en un momento viven en una ciudad bastante tranquila, en una ciudad en la que por lo general no pasa nada interesante, excepto por una fábrica muy gigante, o no sé si es una fábrica o algo que tiene forma de plancha, que se llama Medical Mecánica. Bueno, en ese lugar sí nos dan a entender de que pasan algunas cosas sobrenaturales. Pero bueno, la vida de Naota es tranquila hasta el momento en el que se conoce con Haruko, que bueno, ella lo atropella con su moto y luego lo golpea con el bajo que siempre lleva. Y a partir de este momento a Naota le comienzan a salir robots adentro de su cabeza. Bueno, uno de estos robots es Kanti o Kanchi, que bueno, más adelante esta chica Haruko comienza a trabajar en la casa de Naota, y también Hanchi, que es quien hace todos los quehaceres domésticos en realidad en la casa de Naota, o Takun, como le dice Mamami. Bueno, ¿qué pasa? En realidad, como están viendo, bueno, es como muy complicada de explicar la trama de la historia. Lo único que les puedo decir es que Haruko es un extraterrestre y que en realidad ella tiene algunas razones por las cuales está en contra de esta organización que se llama Medical Mecánica. Y así que bueno, ella va a recurrir a Naota para que él le ayude en algunas cuestiones que ella necesita hacer, ¿no? ¿Qué pasa con este anime? Por ahí, bueno, fue como medio complejo el explicar, ¿no?, cómo va el argumento. Pero las cosas interesantes que tiene, una es la animación, que es una animación increíble, o sea, hecha ya en el 2000, hace 18 años, pero con un ritmo, con una adrenalina que transmite. Es un anime bastante caótico, o sea, pasan muchas cosas todo el tiempo, incluso tiene como momentos en el que nos muestra como si fuera un manga, después de repente nos muestra el anime, después nos muestra diferentes maneras de animación. Así que es una historia básicamente que trata sobre cómo madurar. O sea, este personaje, Naota, que tiene 12 años, está en un proceso de maduración e incluso tiene una personalidad muy seria para su edad. Entonces nos damos cuenta de cómo él va madurando, e incluso los personajes que son mayores, como su padre, por ejemplo, o su abuelo, los vemos como con una personalidad mucho más inmadura que la de él. Incluso Haruko, que tiene 19 años, por momentos es muy loca, tiene esa personalidad así muy caótica, muy adolescente pareciera. Y lo vemos siempre a Naota como con una personalidad mucho más tranquila, más recatado, ¿no?, en todos los aspectos. Otra de las cosas que sí o sí tenemos que hablar al hablar de Furikuri es sobre la banda sonora. La banda sonora es la que hace que te transportes a este mundo o incluso a la vida de estos personajes y puedas sentir esa adrenalina de la que yo estoy hablando y de esa idea de adolescencia, de juventud, ¿no?, que se manifiesta en todas partes. Bueno, la banda sonora fue hecha por una banda llamada The Pillows. Algo muy interesante es que las secuencias de batalla fueron coreografiadas a partir de los temas. O sea, en vez de ser al revés, que se escriben por ahí los temas a partir de las secuencias, en este caso fueron coreografiadas a partir del tema. Entonces esto les da un dinamismo y bueno, muy, muy interesante.
a todas estas escenas y la combinación, ¿no?, entre la música y las escenas de la trama del anime, que queda genial, magnífico, y coordinan excelente. Incluso una música muy bien elegida y muy bien hecha. Entonces, bueno, básicamente este anime para mí, bueno, es un 10 de 10. Furikuri realmente es un anime que recomiendo. Obviamente yo creo que ya deben haber más personas que la hayan visto que las personas que no la hayan visto, porque bueno, es un anime clásico, es como hablar de Evangelion. Bueno, estamos hablando ahora de este anime que es tan clásico como Evangelion, ¿no? Furikuri. Y realmente, bueno, para los que no lo vieron, quizás por el hecho de que puede haber gente que está viendo que es joven y que en el 2000 incluso algunos de ustedes no habían nacido, así que por ahí puede ser que haya gente que todavía no haya visto este anime. Así que bueno, realmente está bueno porque tienen la posibilidad de ir a verlo. Ahora todo es más fácil, ya no tienen que esperar años para ver algún anime como antes, ni enterarse por las revistas como lo hacíamos nosotros. Vayan, véanlo y bueno, me dejan comentarios de qué les pareció. Y si les gustó, bueno, denle un me gusta. Les voy a dejar también, como siempre, mis redes sociales que van a aparecer por acá. Suscríbanse al canal si les gustó. Bueno, este es mi primer video en este canal y bueno, espero seguir con esto de las reviews. Vamos a hablar, como siempre, como ya saben, de anime, manga. Vamos a tratar de hablar de cómics, de películas, bueno, de todas las cosas que les interesen. Así que bueno, estén dejándome comentarios. Y bueno, nos estamos viendo. Chau chau a todos.